conocer y resolver ecuaciones de primer grado con una incógnita. Ahora, el tema de ecuaciones tiene que quedar claro esta semana, porque la próxima semana vamos a seguir con ecuaciones, pero de otro tipo, ¿ya? Pero si ustedes ya saben el cómo se resuelve, se le va a hacer muy fácil, ¿ya? Eh, Hicimos un repaso, ¿ya? De algunos conceptos que ya deberíamos manejar súper bien, lo que es términos semejantes, ¿ya? Recuerden que términos semejantes son cuando tienen el mismo factor literal, ya sea la misma letra y el mismo exponente. También hicimos reducción de términos semejantes, ya sea sumar y restar términos semejantes, o sea, que tienen el mismo factor literal. Y hicimos algunas ecuaciones a modo de recordatorio, ¿ya? También recordamos cómo se resuelve algunas fracciones, ¿ya? Con igual denominador y con distintos denominador. La multiplicación de fracciones, recordad que se multiplica hacia el lado, numerador con numerador y denominador con denominador. Y la división de fracciones, que la división de fracciones se resuelve multiplicando cruzado. Y eso a veces siempre se olvida, pero no está de más recordarlo. ¿Ya? Y ahí quedamos en ecuaciones fraccionarias, ¿ya? Entonces ahí aparecen las famosas fracciones entre medio de estas ecuaciones. No sé hasta qué ejercicio llegamos, ahí me perdí. No sé si vimos sacando mínimo como múltiplo o quedamos hasta ahí. ¿Alguien me podía aclarar eso? Creo que hasta ahí nomás, profe, porque el mínimo común múltiplo yo no me acuerdo. Ya. Voy a hacer, eh, para retomar lo de ayer, voy a hacer estos dos ejemplos, el B y el C, y después yo los voy a hacer de otro modo, ¿ya? Y vamos a llegar al mismo resultado, ¿ya? Ahora ustedes, con la pregunta esencial, eligen cuál método ocupar, ¿ya? Eso me da exactamente lo mismo, que van a llegar al mismo resultado igual. Ya, si se fijan en la letra B, ya la X ya están ordenadas, están en el lado izquierdo y números en el lado derecho. Entonces yo simplemente tengo que sumar estas fracciones. Entonces yo las voy a sumar por separado. Entonces yo tendría que sumar el 1/2 más el 1/3. ¿Y por qué digo sumar? Porque ambos son positivos. Ya, entonces, ¿cómo se resuelve una suma de fracciones? Se resuelve multiplicando cruzado, o sea, el 1 por el 3 más el 2 por el 1, y en el denominador va la multiplicación de los dos denominadores, de 2 por 3, ¿ya? Entonces tengo que resolver ese producto que hay aquí. 1 por 3 me da 3, 2 por 1 me da 2, y 2 por 3 me da 6, ¿ya? Como son números positivos los que están en el numerador, simplemente se suman, ¿ya? Y el denominador se va a mantener. 5 sextos me da esa suma. O sea, si yo sumo 1/2, ese coeficiente, más ese me da 5 sextos. Entonces yo coloco aquí 5 sextos x igual a 5, ya que al sumar todo esto me da 5 sextos x. Y ahora, recordar que la x tiene que quedar solita, ya sin ningún número al lado. Entonces, si ese 6 está dividiendo, va a pasar hacia el lado derecho multiplicando. Va a multiplicar al 5. Resuelvo ese producto. 5 por 6 me da 30. Y ahora, ese 5 que acompaña al x, como está multiplicando, va a pasar dividiendo. Y eso me da 6. Y ahí estaría el resultado de esa ecuación. ¿Ya? Profe, tengo una duda, ¿por qué 5 por 6? Ya. Este 6 que está aquí Ya. dividiendo, ¿cierto? Está dividiendo, Sí. ¿cierto? Pasa hacia allá con la operación contraria. Ah, es cruzado. Sí. Pasa hacia el otro lado multiplicando. Ya. ¿Ya? Sí, sí. Ese Gracias. es un método, ¿ya? Ocupando la suma y resta de fracciones con distintos denominadores. Ahora yo lo voy a hacer del otro método, ¿ya? Y después ustedes van a elegir cuál usar, ¿ya? Ahí me da exactamente lo mismo, porque llegan al mismo resultado igual. De nuevo, la misma ecuación, pero con el otro método. Yo voy a sacar el mínimo con un múltiplo
entre todos los denominadores. En este caso sería el 2 y el 3. ¿Alguien se acuerda cómo sacar el mínimo común múltiplo? Yo me acuerdo de esa tablita. Tiene que ser un número que multiplica a los dos. Que divida los dos. O a Divida. uno. Sí, Sí. Ya, claro. entonces vamos a empezar con el 2. ¿Quién divide el 2? El mismo 2. El Ya. uno. Sí. Entonces, el 3 dividido en 2 no me sirve porque me da decimales. Entonces aquí baja, porque no me da exacto. 2 dividido en 2, Profesor, una pregunta dígame. para hacer la pregunta esencial. Hay que sacar el mínimo común múltiplo. Para hacer la pregunta esencial, ustedes lo pueden hacer de las dos formas, de la forma anterior o de esta forma ¿Eh? que estoy explicando. Ahí Y usted va a como, elegir. ya. Usted lo elige la forma. Oiga, yo la hice como la que está haciendo ahora, con el mínimo común múltiplo. Ah, perfecto. Ya, entonces, con lo que haga yo ahora, Ya. usted tiene que Mm, revisar lo que hizo en la pregunta esencial y ver si se equivocó o no. ¿Ya? Bueno, ahora voy a ver, para Ya, enviársela, que me da cosa enviársela porque no sé si está bien o no. ya. Entonces aquí, 2 dividido en 2 aquí me da 1. Y cuando aparece el 1 yo termino. Entonces sigo con el 3. ¿Quién divide el 3? El mismo 3. 3 dividido en 3 me da 1. Entonces el mínimo común múltiplo es la multiplicación de estos numeritos. 2 por 3 me da 6. Entonces el mínimo común múltiplo entre el 2 y el 3 es 6. ¿Qué hago con esto? Ese 6 va a multiplicar a toda la ecuación. A toda la ecuación. Entonces me va a quedar 6 por un medio, x, más un tercio. Ah, me faltó el 6, espérenme. 6 por un tercio x más 5 por 6. El 6 multiplica a todos los términos, a todos. ¿Ya? Y fíjense lo que va a pasar ahora. El 6 se puede dividir en 2, ¿cierto? 6 dividido en 2, ¿cuánto me da? ¿Cuánto es 6 dividido en 2? 3. 3. Entonces, fíjense bien. 6 dividido en 2 me va a dar 3. 6 dividido en 3 me va a dar 2. Y 5 por 6, 30. Fíjense lo que pasó. Se me fueron los denominadores. Esa es la idea del mínimo común múltiplo. Eliminar todos los denominadores para que me quede una ecuación sin fracciones. Sin fracciones. ¿Ya? Me van a quedar solamente números enteros. Y ahora empiezo a multiplicar los números que me quedan. 3 por una x, 3x. 2 por una x, 2x, igual a 30. Como son ambos positivos estos términos, con positivos yo los voy a sumar. 5x igual a 30. Y como el 5 está multiplicando, va a pasar dividiendo. Y eso me da 6. Me dio el mismo resultado anterior. O sea, de las dos formas voy a llegar al mismo resultado. ¿Ya? Entonces la idea es que ustedes elijan cuál le acomoda más o cuál entienden más. ¿Ya? Esa es la idea. Profe, yo tengo una duda, disculpe. Dígame. ¿Por qué, por ejemplo, la B, qué es lo que está haciendo? ¿Ese igual 5 no tiene que ver entonces con el resultado que se muestra? No, es igual a Ah, 5 que está al sí. inicio. Sí, ese 5 entonces no es el resultado de la ecuación. No. O sea, Ya. el resultado de la ecuación, o sea, ¿cómo te lo voy a explicar? El resultado de todo esto, de sumar estas dos fracciones, es 5. Pero la idea de la ecuación es encontrar el valor que falta. ¿Cómo entonces? Ay, me enredó. Mira, espérame. El resultado de esto, el resultado de sumar un medio x más un tercio x Ya. es 5. Pero no me sirve de nada ese resultado 5 si yo no sé cuánto vale la x, que esa es la idea de la ecuación, encontrar ese valor. Y ese Ya, valor es entonces. el que yo estoy encontrando, Ya. ¿ya? Esa es la idea. Mm.
Y fíjense bien, miren lo que voy a hacer ahora. El X, ya sabemos cuánto vale. ¿Cuánto vale el X? Vale 6. Entonces, ese 6 yo lo reemplazo acá. Me va a quedar por 6 más un tercio por 6. Y este resultado que está aquí me tiene que dar 5. Y me da 5. 1 por 6, 6. Dividido en 2 me da 3. 6 por 1, 6. Dividido en 3 me da 2. 3 más 2, 5 igual a 5. Correcto. Entonces, ese es el Ay, verdadero. ya entiendo. ¿Ya? Entonces son tres pasos. Primero se tiene que buscar el mínimo común múltiplo de los denominadores. Sí. Después el denominador, o sea, perdón. Sí, pues el mínimo común múltiplo de los denominadores se multiplica Multiplica todos los por términos. A todos los términos. todos los términos. Ya. Y después encontrando el valor de x se vuelve Ya, a mira, sumar. Se suma. esto que está aquí es un ¿Sí? extra. Es un extra. Ah, no, pero no se debe hacer en la pregunta esencial. No. Ah, ya. Ahora si Solo usted encontrar el valor de x. si usted quiere comprobar si el resultado está correcto, puede hacer esto. Pero es Ya. para comprobar que el resultado que le dio está correcto. Nada más que eso. Comprobación. Ya, profe. ¿Ya? Profe, una consulta. Dígame. ¿Cómo puedo comprobar si el resultado está correcto? Reemplazar el valor del X que le dio acá en la ecuación. Ya. Reemplazar ¿Por qué solamente lo reemplazo? por el valor de la X que le dio al principio. Este Ah, valor que está ya, acá, el 6. En vez de colocar aquí X, ya, usted pues. le coloca un 6. Ya, Y después va resolviendo ya. la operatoria. Lo resuelvo así. Ya, ya, profe, ya me quedó claro. Voy a hacer otro, ¿ya? De las dos formas, para que vayan de idea practicando y entendiendo un poquito estas dos formas. Ya, vamos a hacer la letra C. La letra C. Entonces acá tenemos fracciones en el lado izquierdo, lado derecho. Entonces la idea de una ecuación es siempre ordenar los términos. Dejar toda la X en un lado, números en el otro. Entonces voy a empezar aquí ordenando. Un cuarto X. Ese 4 quinto X está sumando. Entonces yo lo voy a pasar al lado izquierdo, restando. ¿Ya? Y ahí dejé todo ordenado en el lado izquierdo. Ese 2 que está acá no se cambia de posición, queda igual. Y este 4 que está acá, que está restando, lo voy a pasar con la operación contraria, que sería la suma. Me quedaría 2 más 4, me quedaría 6. Profe, ¿puede Dígame. explicármelo de nuevo este método, por favor? Ya, ¿Me dame un escuchó? ratito. Sí, espérame, voy a hacer todo de nuevo. Acá vamos a ocupar el método 1, voy a decir método 1, que es sumar o restar fracciones, ¿ya? Sin el mínimo común múltiplo, ¿ya? Pero antes de eso yo tengo que ordenar primero. Tengo que dejar toda la X en un lado y números en el otro, ¿ya? Eso es lo primero que tengo que hacer. Entonces, en un cuarto X ya está en el lado izquierdo, entonces se mantiene ahí, no cambia de operatoria. Pero este 4 quinto X está en el lado derecho y yo lo quiero en el lado izquierdo. Entonces, si está sumando, va a pasar con la operación contraria, que sería restando. Por eso le coloqué un menos acá. Igual, ese 2 lo voy a dejar ahí mismo en el lado derecho, no cambia de posición. Y ese 4 que está acá en el lado izquierdo, que está restando, lo voy a pasar sumando. Eso es lo que había hecho, nada más que eso, ordenando. Y si se fijan, todas las letras quedaron en el lado izquierdo, números en el lado derecho. Bien, voy a resolver esta suma, que es directa, ¿ya? Para checar un poquito estos numeritos. 2 más 4 me da 6. Ya, entonces aquí yo tengo que restar estas fracciones. Ya, entonces aquí lo voy a hacer aparte. Entonces tengo un cuarto menos 4 quintos. ¿Y cómo se resuelve una suma o resta de fracciones? Multiplicando cruzado. O sea, el 1 por 5 menos 4 por 4. Profe, Dígame. no entendí esa parte de que le da 6.
Aquí el 6 No solamente, entiendo, no. si el 6 salió de sumar el 2 con el 4, nada más Mm. que eso, Ah, ya, pues. ¿ya? Entonces, la resta de fracciones, o suma, se resuelve multiplicando cruzado. El 1 con el 5, 1 con el 5 y el 4 con el 4, ¿ya? Y en la parte del denominador, se multiplican los denominadores. 4 por 5. Entonces tengo que resolver este producto. 1 por 5 me da 5, 4 por 4 me da 16 y 4 por 5 me da 20. Ahí tenemos casi listo con esta parte. Como en el numerador me quedó una resta de un número positivo con un número negativo, yo resto y conservo el signo del mayor. Entonces me va a quedar menos 11 veinteavos, ¿ya? Y esta fracción no se puede simplificar, no se puede hacer nada más, Invertir. ¿ya? Se debe invertir entonces. ¿Cómo invertir? Porque está en negativo el numerador, la fracción. Y cuando se está Mm, negativa la fracción, se tiene que pasar a positivo, invirtiendo. O sea que el 20 pasaría al denominador, o sea, al numerador, y el 11 al denominador. ¿O no es así? ya, eso lo que está haciendo usted es para potencia, cuando teníamos una cosa así. Ah, ya. Así, Entonces se deja así. tal cual. Cuando teníamos un exponente así negativo, ahí se invierte la Sí. fracción, ¿ya? Pero se Ah, deja, ahí se deja tal cual como está, ya. ¿ya? Entonces, ese resultado que me dio acá es la resta de estos dos términos. Entonces, en vez de colocar estos dos términos, yo coloco menos 11 veinteavos y le agrego la x, igual a 6, ¿ya? Y ahora tengo que despejar la x, dejarla solita. Entonces, el 20 está dividiendo, va a pasar al lado derecho multiplicando, va a multiplicar al 6. Resuelvo ese producto, 6 por 20 me da 120. Y fíjense acá lo que me quedó. Acá me quedó la x negativa. Me quedó el menos 11x negativo. Entonces, la x no puede quedar negativa, ¿ya? En la ecuación no se puede. Entonces, para evitar ese menos que está ahí, yo multiplico todo por menos 1. Y al hacer eso, me va a quedar el 11 positivo y el 120 me va a quedar negativo. Porque menos por menos me va a dar más, pues me queda el 11x positivo y el 120 está positivo. Más por el menos me va a dar menos. Y ahora sí estamos casi listos. El 11 que estaba multiplicando al x va a pasar dividiendo. Y esa fracción no se puede simplificar, no se puede hacer nada más. Y ahí estaría el resultado de esa ecuación. El x ¿Por es qué igual a... no, profe? ¿Dónde está negativo? ¿Cómo? ¿Por qué no se puede hacer el 11 dividirlo en el 120? Es que no me da exacto, me da decimales. Y tampoco Mm. se puede simplificar, entonces por eso se deja hasta ahí. Ahora, si usted quiere dividir, hágalo, pero le va a dar decimales. Ah, sí, porque me ha pasado pues, que hago algún ejercicio y de repente me da decimales, pero yo lo hago igual. Entonces, cuando dé decimales lo dejo hasta ahí. Sí, como deje como lo expresado como fracción nomás. Ah, ya, ¿Ya? ya. Ya, entonces, ese es el método ocupando operatoria con números racionales, o sea, con fracciones. Ahora lo voy a hacer del otro modo, con el mínimo común múltiplo, ¿ya? Y ahí ustedes después, más adelante, eligen con cuál se van a quedar, ¿ya? Al final de cuentas, se llega al mismo resultado igual. Esa es la letra C. Veamos. Aquí voy a tener que borrar un poquito. Espérenme. Ya, entonces, acá lo que voy a hacer es primero ordenar, ¿ya? Voy a ordenar todo esto. ¿A qué me refiero con ordenar? Dejar la X en un lado, números en el otro. Entonces aquí coloco un cuarto X. Este 4 quinto X, como está sumando, pasa restando nuevamente. Ahí.
el 2 no cambia de posición, y el 4, como está restando, va a pasar sumando. Resuelvo esta suma, que se puede resolver de manera directa, me da 6, ¿ya? Entonces, tengo que sacar el mínimo común múltiplo entre los denominadores, entre todos los denominadores, que en este caso sería el 4 y el 5. Entonces hago el 4 y el 5. Entonces yo tengo que encontrar los divisores que tengan en común o de forma individual. En este caso, no tienen divisor en común, entonces lo hago por separado. Parto con el 4. 5 dividido en 4 no me sirve porque me da decimales, entonces simplemente baja. 4 dividido en 4 me da 1. Ahora, empiezo con el 5. 5 dividido en 5 me da 1. Y ahí estaríamos listos. Entonces el mínimo común múltiplo es la multiplicación de estos dos numeritos, que me da 20. ¿Ya? Entonces yo toda la ecuación la tengo que multiplicar por 20. Entonces coloco acá 20 por un cuarto, x menos 20 por 4 quintos, x igual a 6 por 20. Entonces, aquí empieza la simplificación. Fíjense bien. 20 dividido en 4, 20 dividido en 4, eso me da 5. Aquí le coloco el menos. 20 dividido en 5 me da 4. Y 6 por 20 se lo puedo resolver de manera directa. 6 por 20 es 120. Y fíjense lo que me quedó. Una ecuación sin denominadores, sin fracciones. ¿Ya? Entonces, esa es la técnica del mínimo común múltiplo. Eliminar los denominadores. Entonces, ahora, ¿qué me queda por hacer? Multiplicar estos términos. 5 por una x, 5x, menos 4 por 4x, menos 16x, igual a 120. Resuelvo esa resta, ¿ya? Y conservo el signo del mayor valor absoluto, que en este caso sería menos 11x, igual 20. Como yo le había dicho que la x no puede quedar negativa, yo multiplico por menos 1 toda la ecuación y me va a quedar positivo el x y este 120 va a ser negativo. Y por último, como el 11 está multiplicando al x, va a pasar dividiendo. Y ahí estaríamos con el resultado final. Profe, por qué queda en negativo el 120? Porque el 120 está positivo, está positivo. Sí. Y al multiplicarlo por un número negativo, más por menos, Ya, menos. sí. Menos. ¿Ya? La regla de los signos. ¿Ya? Sí. Ya, profe. Entonces, si se fijan, de los dos modos llegamos al mismo resultado. Ahora depende de ustedes cuál ocupar, cuál le acomode más. ¿Ya? Entonces ahora vamos a hacer un ejercicio muy parecido a la pregunta esencial, para que ustedes vayan ya practicando. ¿Ya? ¿Alguna duda, alguna consulta antes de pasar a los siguientes ejercicios? Yo no, paso. ¿Dudas, consultas? Ya, vamos a pasar al siguiente ejercicio entonces. Ya. Entonces, este es muy parecido a la pregunta esencial, el número 2. ¿Ya? El de acá, el número 1, lo voy a resolver ocupando el mínimo común múltiplo. ¿Ya? Entonces, primero lo que tengo que hacer es dejar todas las x en un lado, números en el otro. ¿Ya? Eso es lo primero que hay que hacer, ordenarlo mejor. Entonces, 3 medio x me queda en el lado izquierdo, no lo voy a cambiar. Ese 3 medio x de acá, como está sumando, va a pasar restando. Ese x tercio está restando, yo lo voy a pasar sumando. Ese 2 que está restando, o sea, está sumando,
va a pasar al lado derecho, restando. Y ahí está ordenado. Ahí está ordenadito. Ya. ¿Se pueden dar cuenta de algo de lo que pasa aquí? ¿Algo que se puede eliminar directamente? ¿Se pueden La dar? operación, la X, se puede despejar al tiro, ¿no? O sea, El despejar. 3 Entre comillas, partido por 2. Ya, esto se pueden eliminar, como despejar, sacar de aquí. Ejemplo, 3 medio X positivo menos 3 medio X, eso me da 0. Correcta. Se restan, Sí. ¿cierto? Entonces se eliminan, porque me da 0. Ujú. Entonces me va a quedar X tercio igual a menos 2. X tercio. Se supone que hay un 1 ahí entonces. Sí, aquí hay un 1 que no se anota. ¿Ya? Obvio, sí. ¿Ya? Bien. Entonces, aquí no fue necesario sacar el mínimo como un múltiplo, porque al ordenar se me eliminaron algunas X. Y cuando ya tenemos esto casi listo, fíjense bien, el 3 como está dividiendo, pasa hacia el lado derecho con la operación contraria, que sería la, Profe, disculpa, dígame. y un cuarto, ¿qué hace con eso? ¿No se cambian Ah, posiciones? me faltó un cuarto, ¿verdad? Ahí Sí, me faltó un cuarto, tiene razón. Aquí me faltó un cuarto. Entonces hay que que eso tienen que sumar, cambiar sí, posiciones, van a venir menos, menos, menos un menos un cuarto. cuarto, eso. Correcto. Ya, ahora hay que resolver eso, el que está acá. El menos 2 menos un cuarto. ¿Alguien se acuerda cómo resolver eso de manera así rápida? El 2 se supone que tiene un 1. ¿Ya? Entonces quedaría 2 cuartos. Va, un cuarto. Ah, no, pues si se suman, pues si son signos iguales. Ya, parece que los pillé en esta parte. Tienen Esto, signos iguales. no sé si ustedes se acuerdan cuando yo les expliqué esto de números mixtos. Vamos a recordar un poquito. Para resolver esto de forma sencilla, ¿qué es lo que hacía yo? Ese uno multiplica al denominador y yo le sumo el 2. O sea, 1 por 3, 3, más 2 sería 5 y conservo el denominador. Esa es como la forma rápida. No sé si ustedes se acuerdan de eso. Voy a hacer otro. Si yo tengo el menos 2 más 3 séptimos. ¿Cómo se hace eso? Ese menos 2 multiplica al denominador y yo le sumo el 3. Sería menos 2 por 7 menos 14 más 3 sería menos 11 séptimos. Y ahí está resuelto de manera rápida. Esa es la manera rápida. ¿Ya? ¿Se acordaron de eso, no? Se le olvidó esa parte. Sí, 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 entonces eso es igual a menos 9. Menos 9 cuartos. Fíjense Sí, bien. Menos 2 por 4 sería menos 8. Y menos 8 con menos 1 me da menos menos 9 9 cuartos. Y cuarto. ahí estaría listo. ¿Ya? Esa es la forma rápida de resolver esto. Bien, aquí ya está casi listo. Como el 3 está dividiendo, pasa multiplicando hacia el lado derecho. Entonces va a multiplicar al 9. Me va a quedar menos 9 por 3, menos 27 cuartos. Y ahí estaría el resultado de esa ecuación. Entonces aquí no fue necesario sacar el mínimo como un múltiplo, ya que se eliminaron estos dos términos de manera inmediata. ¿Ya? Entonces fue mucho más sencillo de lo normal. Pero acá vamos a tener que ocupar el mínimo como un múltiplo. ¿Ya? Entonces, en el ejercicio número 2, que este es muy parecido a la pregunta esencial, primero voy a sacar el mínimo como un múltiplo entre los denominadores, entre el 4 y el 3. ¿Ya?
Entonces, acá parto con el 3, con los divisores del 3. 3 dividido en 3 me da 1. Y el 4 dividido en 3 no me sirve porque me da decimales, entonces simplemente baja. Sigo con el 4. ¿Quién divide al 4? El mismo 4. Y ahí me da 1. Entonces el mínimo común múltiplo va a ser el producto de estos dos números, que sería igual a 12. Como ya tengo el mínimo común múltiplo listo, lo que tengo que hacer ahora es multiplicar todo por 12. ¿Y cómo me va a quedar esto? Me va a quedar 12 por x menos 1 dividido en 4 igual a 12 multiplicado por x más 2 dividido en 3. Fíjense ahora lo que voy a hacer. Voy a dividir o simplificar el 12 con el 4. 12 dividido en 4, ¿cuánto es? ¿Cuánto es 12 dividido en 4? 3. Entonces aquí me queda 3 por x menos 1, porque yo elimino esos dos. Ahora, 12 dividido en 3, ¿cuánto es? 4. 4. Y fíjense en lo que pasó. Se me fueron los denominadores. Y ahora sí queda mucho más sencillo trabajar esto, ¿ya? Porque siempre cuesta trabajar con fracción y cosas así. Entonces, este método, el mínimo común múltiplo, elimina todas las fracciones, ¿ya? Le saca el denominador. Y los denominadores se tienen que ir sí o sí, ¿ya? Ahora, si ustedes sacan el mínimo común múltiplo y le sigue apareciendo un denominador, es porque en algo se equivocó o algún paso se saltó, ¿ya? ¿Qué me queda por hacer ahora? Multiplicar, ya que ese 3 multiplica todo el paréntesis, ese 4 multiplica todo el paréntesis, término a término. 3 por x, 3x, 3 por menos 1, eso me da menos 3, 4 por x me da 4x, y 4 por 2 me da 8. Entonces ahora lo que me queda por hacer es ordenar esto, dejar todo en un solo lado, la letra en un lado, números en el otro. Entonces tenemos 3x, como el 4x está sumando, lo voy a pasar restando. El 8 no va a cambiar de posición, está en el lado derecho. Y ese 3 que está restando va a pasar sumando. Resuelvo esa resta, que me quedó en el lado izquierdo. 3x menos 4x me da menos x, menos una x, ¿ya? Pues el 1 no se anota. Y 8 más 3 me da 11. Y ahí estaría el resultado. Pero a esto le falta algo. ¿Qué hay que hacer acá? Por menos 1. Correcto, multiplicar por menos 1, porque la incógnita no te puede quedar negativa. Entonces me va a quedar x igual a menos 11. Y ahí estaría el resultado de esa ecuación. ¿Dudas, consultas? Profe, disculpe, pero yo me perdí en el momento que usted coloca el mínimo común múltiplo, cuando multiplica todos los términos y luego prosigue, ahí me perdí. A ver, aquí, Quedé que el 12 por 4 es 3 menos la entre paréntesis y lo otro. Ahí quedé. esto está listo, esto lo entendió. Sí, eso está listo. Esto lo Pero ahí entendió. abajo, sí, me enredé. Aquí, esto lo entendió, ¿no? Eso. No, no, Ya, por eso te digo. ya, ya. Entonces ahí voy a borrar. Voy a borrar aquí. Ya. Ya, entonces, pluma. Ya, acá yo puedo simplificar el 12 y el 4. ¿Ya? Usted tiene que tener aquí, siempre se va a poder dividir esto. Siempre. ¿Ya? Siempre se va a poder dividir utilizando el mínimo común múltiplo. Entonces, 12 dividido en 4, ¿cuánto es? ¿Cuánto es 12 dividido en 4? 3.
Eso es 3. Entonces aquí usted coloca el 3, ¿ya? Y al hacer eso se va a eliminar ese número, se va a eliminar ese. Y me va a quedar el paréntesis. Ya. Lo mismo pasa acá. 12, 4. correcto, 12 dividido en 3 me da 4. Y al hacer eso, elimino eso con eso. ¿Y qué me queda? El x más 2. ¿Ya? Ahora, eso siempre se va a Y poder hacer. ahí no caché qué se hace. Ya, ahora el 3 va a multiplicar término a término. Va a multiplicar a todo lo que está dentro de ese paréntesis. 3 por Ya. x, 3, 3 por porque 3 1. x. Se juntan, Sí. ¿ya? 3 por menos 1, menos 3. Por la regla de los signos, más por menos, menos, y 3 por 1, 3. Ujú. Y lo mismo acá, 4 por x, 4x, ¿ya? Y 4 por 2, eso me da 8 positivo. Ya. Y ahí está resuelto ya el paréntesis. Ahora, ¿qué me queda por hacer? Es ordenar, dejar la x en un lado, número en el otro. Entonces, ese 3x lo dejo en el lado izquierdo, y este 4x que está acá, está sumando, va a pasar con la operación contraria, que sería la resta. Ah, ya ahí caché. Y ahí se vuelve ¿Mm? a hacer el mismo procedimiento. Sí. Y el 8, que está en el lado derecho, lo dejo igual, ahí. Y el Sí. 3 que está restando, lo voy a Vamos. pasar sumando. Ya. Y ahí estaríamos casi listos. Ahora tengo que resolver esta resta. 3x menos 4x, eso me da una x Una X. negativa. Negativo. Ah. ¿Sí? Y como el 1 no se coloca, pues eso le dejé la x sola. Sí. Ahora, si ustedes quieren colocarla, no hay ningún problema. Y 8 más 3 me da Sí. 11. Y aquí multiplico por menos 1. Queda positiva. Ahí la x queda positiva y el 11 queda negativo. Y así sería. Ah, y entender. ¿Ya? Entonces, esta parte de aquí, al hacerlo con el mínimo común múltiplo, es súper mecánico, que siempre se hace lo mismo. ¿Ya? Siempre se va a eliminar el denominador. Siempre. Siempre se va a eliminar el denominador. Vamos a hacer más. ¿Ya? La idea es que esto se vaya practicando. Vamos a ver, ¿qué tenemos por acá? Ya, vamos a hacer la letra A. Entonces, la letra A. Acá lo voy a hacer. Ya, entonces lo primero que puedo hacer acá es ordenar. Dejar la X en un lado, números en el otro. Entonces, los números, o sea, las letras las voy a dejar en el lado izquierdo. Ese 3 quinto X que está restando, lo voy a pasar sumando. ¿Ya? Y el 3 medio ya está en el lado derecho, así que no lo cambio de posición, no le cambio el signo, no le cambio nada. Pero este 5 que está sumando va a pasar hacia el otro lado, restando. Y ahí teníamos, ok, ya tengo todo ordenado. Eh, Acá lo puedo hacer de dos formas. Lo puedo hacer de dos formas acá. Porque si se fijan bien, aquí tienen igual denominador. Tienen igual denominador. Entonces eso se puede reducir de manera inmediata. Pero sin necesidad de utilizar el mínimo común múltiplo. Pero lo vamos a hacer igual con el mínimo común múltiplo, ¿ya? Para que vayan practicando este método. Entonces yo tendría que sacar el mínimo común múltiplo de todos los denominadores. Del 5 y del 2. Empiezo con el 2. 2 dividido en 2 me da 1. Aquí con el 5 no me sirve, porque me da decimales. Y ahora empiezo con el 5. ¿Quién divide el 5? El mismo 5. Me da 1 y 1. Entonces el mínimo común múltiplo de estos dos numeritos va a ser el producto de 2 y el 5, que sería 10. Ese sería el
mínimo común múltiplo. Ahora, ¿qué hago con ese 10? Ese 10 va a multiplicar a todo, a toda la ecuación. ¿Cómo me quedaría? 10 por 2 dividido en 5, x, más 10 por 3x dividido en 5, 10 por 3 medio y menos 10 por 5. ¿Ya? Todo multiplicado por 10, todo, 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 todo. Y fíjense bien ahora, voy a hacer la simplificación. 10 dividido en 5, eso me da 2. Y este queda igual. 10 dividido en 5 también me da 2. Y acá lo mismo. 10 dividido en 2, eso me da 5. Y esto se puede resolver de manera directa. 10 por 5 me da 50. Y con eso ya eliminé todos los denominadores. ¿Ya? Todos los denominadores están eliminados. ¿Qué me queda por hacer? Resolver estos productos que tengo aquí. 2 por 2x, 4x, 2 por 3x, 6x, 5 por 3 me da 15 y el 50 baja de posición. Como este término y ese son positivos, yo los voy a sumar. Me da 10. 10x. Y acá me queda, tengo que restar y conservar el signo del mayor valor absoluto, que me da menos 35. Y ahora, como hay que dejar el x solo, ese 10 lo está multiplicando. Va a pasar hacia el lado derecho, dividiendo. ¿Ya? Ahora este resultado está correcto, pero está incompleto. Le falta algo más. ¿Y qué le falta? La simplificación. ¿Ya? Como son múltiplos de 5, yo voy a simplificar por 5. Y me va a dar menos 7 menos. Y ahí estaría el resultado de esa ecuación. ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Dudas? ¿Consultas? Yo no, profe. Ya. No hay dudas. Ya. El B y el C se lo voy a dejar para que lo practiquen en la casa. ¿Ya? Como hay una tarea para que se entretengan. Bien, ¿qué nos queda? A ver, ¿qué hora es? No, nos queda todavía. Ya, me voy a saltar algunos porque la idea es que hagamos ejercicio muy parecido a la pregunta esencial. Ya voy a hacer estos dos, que son muy parecidos a la pregunta esencial. Ya, se ven un poquito monstruosos estos, ¿ya? Pero no es más sencillo de lo que se ve. Voy a sacar el mínimo común múltiplo de estos denominadores, del 5, del 6 y del 7. Eso es lo primero que voy a hacer. 5, 6 y 7. ¿Ya? Entonces tengo que encontrar los divisores de estos numeritos. Entonces voy a partir con el 5. 7 dividido en 5 me da decimales, así que lo bajo. El 6 también me da decimales. Y 5 dividido en 5, eso me da 1. Y cuando aparece el 1, se termina esa parte. Parto con el otro número, con el 6. 7 dividido en 6 me da decimales, así que simplemente baja. Y 6 dividido en 6, eso me da 1. Y por último, para terminar con este numerito de acá, yo divido por el 7. Entonces, el mínimo común múltiplo va a ser el producto de estos tres numeritos. 5 por 6, 30, y 30 por 7, eso me da 210. Entonces, ese va a ser mi mínimo común múltiplo. ¿Qué tengo que hacer con ese 210? Ese 210 va a multiplicar a toda la ecuación. A toda la ecuación. Entonces yo aquí le pongo una rayita y el signo por y le coloco el 210. Entonces, ¿cómo me va a quedar esto? Me va a quedar 210
por x menos 7 dividido en 8 menos 210 multiplicado con x menos 11 dividido en 6 más 210 multiplicado con x menos 10 dividido en 7 y me va a quedar 210 por 2. Porque recuerden que el 210 multiplica todo. ¿Ya? Y ahora viene Disculpe, la... profe, Dígame. menos x menos 7 dividido en 5, no en 8. La primera. Ah, verdad. Gracias. Que a esta hora ya veo mal. ¿Ya? Van a usar lente. Sí o sí usar lente. Ahí sí. Ya. Ahora empieza la división o simplificación, como ustedes quieran decir. El 210 dividido en 5, eso me da 42. ¿Ya? Y me va a quedar el x menos 7. ¿Ya? Esa división. Estas divisiones siempre van a ser exactas por si acaso, siempre. ¿Ya? Si no le da exacto, es porque en algo se equivocaron. 210 dividido en 6, eso me da 35. Y me va a quedar el x menos 11. Más el 210 dividido en 7, eso me da 30. Y 210 por 2, eso me da 420. Ya, hasta el momento, ahí, para no avanzar tan rápido. ¿Tienen alguna duda hasta ahí? ¿Alguna duda, consulta hasta ahí? Yo no. ¿Dudas, consultas? ¿No? Ya. Entonces, ¿qué me queda por hacer ahora? Multiplicar término a término. Ese 42, 35 y el 30 están multiplicando a todo lo que está dentro del paréntesis. Entonces aquí multiplico el 42 ahí, ahí, el 35 multiplica al x al menos 11, el 30 multiplica al x y al menos 10. Empiezo multiplicando. 42 por x, 42x. 42 por 7, 7 por 2, 14, 294. Menos 35 por x, menos 35x, ¿ya? 35 por 11, eso me da 385 positivo, ¿ya? Porque menos por menos me da más, ¿ya? Más 30 por x, 30x, y 30 por menos 10, eso es menos 300, igual a 420. ¿Dudas hasta ahí? ¿Dudas, consultas hasta ahí? Ya. Entonces ahora estamos casi listos, ahora me queda sumar y restar los términos semejantes, ¿ya? O sea, aquí tengo un 42 positivo, un 35 negativo, o sea, se van a restar, y aquí tengo un 30x positivo, y entonces después al resultado que me dé de esos dos, yo le voy a sumar el 30. Entonces, 42x menos 35x, eso me da 7, Era 7. 7x, ¿cierto? Sí. 7x positivo. Y a ese 7x, yo le voy a sumar el 30x, me va a dar 37x. 37x. Ya, entonces ahí ya tengo listo la x, ¿ya? Ya están listas esa parte. La voy a eliminar inmediatamente, para que no me confunda con los demás números. Ahora, con los números, tengo menos 294. Si yo le sumo ese 385, te van a restar porque son signos distintos. Me va a dar 91. ¿O no? 91 positivo. A ese 91 positivo, yo le tengo que restar el 300
y me da menos 209. ¿Ya? Y ahí se redujo completamente esta expresión. Y ahí estaríamos casi listos. ¿Qué tengo que hacer ahora? Dejar números en un lado, letras en el otro. Entonces ese 37 va a quedar en la misma posición. Ese 420 igual. Pero ese 209 que está restando, lo voy a Sumando. pasar sumando. Resuelvo esa suma. Me da 629. ¿Ya? Y por último, ese 37 está multiplicando. Va a pasar dividiendo. Y esa división es exacta, creo. Me pasé. Ahí sí. 629 dividido en 37 me da 17. Y ahí estaría el resultado final de esa ecuación. Vuelvo a repetir. Si sacamos el mínimo común múltiplo en una ecuación, para eliminar los denominadores desaparecen sí o sí. Tienen que desaparecer sí o sí. En el caso de que todavía aparezcan o no se puedan dividir, es porque en algo se equivocó. ¿Ya? ¿Dudas, consultas que tengan? ¿Dudas, consultas? ¿No? Ya. ¿Cuánto tiempo me queda? Me quedan 5 minutos. 5 te quedan. Ya. En estos 5 minutos les voy a explicar la pregunta esencial. Esta es la pregunta esencial, y algunos ya me la enviaron, ¿ya? Son súper secos. Entonces esto es para los que todavía falta, tienen alguna duda. ¿Ya? Entonces aquí tengo una ecuación, ¿ya? Está sencilla, no está tan monstruosa como la que hicimos aquí, ¿ya? Entonces, lo primero que tengo que hacer yo, para resolverlo de forma rápida, es sacar el mínimo común múltiplo. El mínimo común múltiplo. ¿Y de quién? O sea, ¿cuáles son los números que yo tengo que sacar el mínimo común múltiplo? ¿Cuáles serían? De los denominadores. Perfecto. ¿Ya? Yo le voy a hacer ese regalo. Le voy a sacar el mínimo común múltiplo. Entre el 7, el 14 y el 2. ¿Ya? Entonces, parto con el 2, que es el más chico. ¿Quién divide al 2? El mismo 2. 2 dividido en 2, eso me da 1. Y ahí termino. 14 dividido en 2, eso me da 7. Y 7 dividido en 2 no me sirve. Y por último, ¿qué tendría que yo hacer acá? Sacar el 7. El O sea, 7. con el 7, correcto. Me va a dar 1 y 1. Entonces, el mínimo común múltiplo, ¿cuánto sería? ¿Cuánto sería el mínimo común múltiplo? 14. 14, perfecto. Ya, con ese 14 que hago yo, multiplico toda la ecuación. Entonces me va a quedar 14 multiplicado con x más 3 dividido en 7 más 14 multiplicado con x menos 1 partido en 14 y 14 multiplicado con x más 1 dividido en 2. ¿Y qué va a pasar acá? Cuando ya tengo eso, Ahora el 14 tiene que multiplicar los términos, porque sería el 7, el 14. Ay, a ver, me confundo. Cuando se divide, cuando 14 se, dividido en 7 me dan 2, todo multiplicado por x, pero dividido x. ya, mire, se a ver, multiplica. para que no se confunda, ven, aquí lo voy a mostrar una, acá. Fíjense bien, aquí en este ejercicio, que es muy parecido a la pregunta esencial. Acá sacamos el mínimo común múltiplo que era 12, ¿cierto? Ese 12 multiplica a toda la ecuación. Pero después, espérenme, después, ese mínimo común múltiplo se tiene que dividir con el denominador. S con S. Y me va a dar el numerito solito. Y ahí Ah, ya después, caché. empiezo a multiplicar término a término. ¿Ya?
Entonces, vuelvo a la pregunta esencial. ¿Qué tengo que hacer yo acá entonces? ¿Qué tendría que hacer acá? Multiplicar por 7, por el 3, que sería el primer término, después por el 14. El No, 1 queda igual. el 14 se divide por 7. Ah, Da 2. claro. Sí, correcto. Da 2x más 3 partido por... No, que ahí nomás. Sí, bien. ¿Y acá? Ahí queda, se baja solamente la x menos 1, nada más. Correcto. ¿Y acá? Ahí se saca el 7. Correcto. ¿Cómo Ok, entonces se simplifica? Ay, me confundieron. mira, 14 dividido en 7, ¿cuánto es? 14 dividido en 7, No. eso es 2. Entonces aquí usted coloca el 2. ¿Cuánto es 14 dividido en 14? Ya caché. 1. ¿Cuánto es Pero no. 14 dividido en 2? 7. Ya. Esa es toda la ayuda que le puedo hacer. ¿Ya? Ya, ya, Ahí ya ya, está ya. casi listo ya, po. ¿Ya? Recuerden, no se lo olviden, por favor. La pregunta esencial tiene plazo hasta el día viernes 10 de la noche. Después no se puede, no la voy a corregir. ¿Ya? Es el plazo máximo, por si acaso. Así Después que estaría bajando la nota, ¿no? no, van a tener que dar la prueba a fin de mes, porque ya estarían como pendientes. Ya, ya. ¿Ya? Eso va a ser ahora. ¿Ya? ¿Por qué? Dígame. Ahora ya no baja la nota, o sea que ha sido sí Sí, estipulado hasta. Ya. correcto. Eso significa que aunque le falte una, tiene que rendir igual examen. Aunque le falten Correcto. 2, 3 o 4 o 5, tiene que rendir igual examen. Correcto. Ya. Ahora, la prueba, pues, si usted debe una pregunta esencial, va a tener que dar la prueba, pero esa prueba usted no va a optar para el 7. Así que mucho ojo con eso para los que quieran dar la prueba, no va a optar para el 7. Va a tener una nota menor. Ah, ya, es que eso no lo habían dicho. Ya, ahora lo sabe. ¿Ya? ¿Cómo no Así va a que optar por el 7? Pero porque según cómo le vaya a la persona, pues no. no necesariamente. A lo mejor la nota máxima de la prueba va a ser, no sé, un 5,5 o un 6 o Ya. un 5. Ah, Mira, a ver, yo no tenía idea de eso. quizás ahí les puedo ayudar yo. A ver, chiquillos, lo que pasa es que en función de un beneficio